Hola, mi nombre es María Belén Aguilera, yo soy licenciada en Psicología, trabajo en el área de salud mental del Hospital Infantil Municipal y en el Instituto Modelo Cardiológico, en la asistencia a lo que es niños y adolescentes. Fui invitada para desarrollar el tema de familia desde una perspectiva principalmente psicológica. Para dar un ingreso al tema, vamos a desarrollar lo que es el origen etimológico de la palabra familia, que deriva del latín famulus, que es un grupo de siervos y esclavos que sirven a un señor, incluyéndose luego a la esposa y a los hijos del pater familias, quienes estaban a cargo de la autoridad del padre, ¿sí? En esta época histórica, el padre se consideraba superior y era quien decidía incluso sobre la vida y la muerte de los hijos y de la esposa. También tradicionalmente se vincula a la raíz fames, que deriva de hambre, que es la obligación del pater, entiéndase el padre, de alimentar a las personas que comparten la misma casa. El padre con una autoridad legal de mucha importancia, considerándose como lo superior a nivel social histórico. En el siglo XVIII hay un cambio en la concepción, derivada de las concepciones sociales sobre la fraternidad, donde se realiza un repliegue de la figura paterna al espacio privado del hogar y ya empieza una dependencia emocional mucho más marcada del padre, de sus hijos y de su mujer, por lo cual no estaría, se daría como un lugar secundario a la figura del padre y más que todo a nivel social se le daría un lugar principal a la fraternidad. La familia es difícil de considerar, de buscar una definición universal de lo que sería la familia porque está caracterizada sobre todo por la diversidad y la complejidad. Hay múltiples formas de familias que dependen de las variaciones históricas y culturales, ya que como institución social debe adaptarse al contexto sociohistórico. Por lo tanto, no existe una definición universal de la familia, sino que depende de quién lo esté investigando a la temática y del contexto sociocultural desde el cual lo esté investigando, y existe el riesgo de que dar una definición universal de familia se empiece a considerar lo que serían desviaciones sociales, cuando en realidad no son desviaciones sociales, sino formas distintas y diversas de conformar una familia. Sí hay distintas convergencias entre los autores y los investigadores de lo que significa una familia. El primero es que es un elemento universal y fundamental de la sociedad que tiene el derecho a la protección tanto de la misma sociedad para reproducirse y también del Estado, que son grupos de sujetos formados por individuos unidos primordialmente por relaciones de filiación o de pareja. Implica también los conceptos de parentesco y convivencia. Los lazos principales en este sentido son los vínculos de afinidad o alianza, que estarían basados en un reconocimiento social del vínculo, como el matrimonio, y los vínculos de consanguinidad, que es la filiación y los lazos fraternos, ya a un nivel más biológico, si se quiere pensar desde ese lugar. Lévi-Strauss, que fue el principal antropólogo que desarrolló sobre la familia, o el más significativo de los autores, refiere que la familia tiene su origen en una alianza entre dos o más grupos de descendencia a través del enlace reconocido socialmente en nuestra cultura, es el matrimonio, entre dos de sus miembros. El nacimiento de una familia es resultado de la fractura de una anterior o de la unión de miembros procedentes de dos o más familias por medio de alianzas o acuerdos sancionados por costumbres o por ley. Está constituida por parientes, personas que por consanguinidad, afinidad, adopción u otras razones son acogidas como miembros. Según la naturaleza de las relaciones de parentesco pueden clasificarse en nuclear o extensa y después veremos otro tipo de clasificación más actualizada. Lo importante que desarrolló Lévi-Strauss es que para que emerja una familia tiene que romperse o fracturarse una familia que sería la familia de origen, desde un sentido estructural antropológico. ¿Qué refiere además? Que es una construcción cultural, es decir, la mera consanguinidad no garantiza el establecimiento de los lazos familiares, sino esto no explicaría casos como el maltrato infantil y la adopción, ¿sí? Que se adopta un niño y se conforma una familia, por más que no haya un lazo de consanguinidad.
En este sentido, la función reproductiva de la familia supera el aspecto biológico, implicando mecanismos de reproducción socialmente reconocidos, garantizando la trascendencia social de la familia. Los lazos familiares son resultado de un proceso de interacción entre la persona y su familia, influido por aspectos sociales, es decir, lo que para cada sociedad sea una familia, excediendo lo puramente biológico. Como conclusión, la familia es una construcción cultural. Cada sociedad define, según sus necesidades sociohistóricas, lo que constituye una familia. ¿Qué clasificación actual tenemos? Tenemos la familia nuclear, formada por los progenitores y uno o más hijos, la familia extensa, donde se incluye a los abuelos, tíos, primos y otros parientes consanguíneos o afines, la familia monoparental, en la que el hijo o los hijos viven con un solo de los progenitores, sea el padre o la madre, familia ensamblada, reconstituida mixta, en la cual uno o ambos miembros de la pareja parental tiene uno o varios hijos de uniones anteriores. La familia de padres separados, donde los padres no conviven, pero sostienen el rol de padre ante los hijos. Y la familia homoparental, que es aquello donde una pareja de igual sexo a ambos miembros se convierten en los cuidadores principales de los niños. Vamos ahora a centrarnos en lo que son los aspectos psicológicos de la familia. ¿Qué aspectos importantes a nivel psicológico se considera? Que es un entramado vincular, es decir, que cada vínculo, sea el conyugal, paterno, materno, filial o fraterno, está definido y caracterizado en función y en relación con los otros, es decir, esta interdependencia entre ellos, formando una estructura vincular y dinámica. Vamos a ver más adelante lo que significa el vínculo. Cada miembro de la familia forma parte de un vínculo con distintos miembros de la familia. Una mujer puede ser madre, a su vez puede ser hija, en el caso de una familia extensa, hija de su madre, de la abuela del niño, digamos, y en este sentido se va dando cuenta de la interdependencia entre sí. Es una estructura matricial familiar. ¿A qué se refiere? Que genera y sostiene los vínculos tempranos, por los cuales se intercambian y procesan emociones intensas de la primera edad, determinando la estructuración del psiquismo, y en este sentido de la salud mental. Y tiene un ciclo vital tal como lo tienen los miembros. El ciclo vital familiar implica vicisitud en los vínculos intersubjetivos entre los sujetos implicados. ¿Qué sería esto del ciclo vital de la familia? La familia es un sistema vivo en constante evolución y desarrollo que por el contexto y por los individuos que la conforman. No solamente los individuos están en desarrollo, sino también la misma familia en sí. Minuchin, que es un representante significativo del área de psicología y que estudió y desarrolló sobre la familia, refiere a algunas propiedades del sistema familiar. El primero es que abierto y estable, en proceso de transformación constante. ¿Sí? Abierto en el sentido de que debe incluir a nuevos miembros, esto que veíamos anteriormente de Lévi-Strauss, debe incluir a nuevos miembros y para reproducirse y mantenerse socialmente e históricamente. Y el desarrollo en transformación constante, ¿no? El desarrollo en etapas, que cada etapa implica una reestructuración de la familia y de los vínculos, y que se adapta a las circunstancias cambiantes, manteniendo una continuidad, estabilidad y fomenta el crecimiento de cada miembro. Otra de las propiedades es que un conjunto invisible de demandas funcionales que organizan la interacción entre los miembros, ¿sí? La mujer, como mamá, tiene determinadas demandas por parte de sus hijos y a su vez como esposa o como pareja también tiene determinadas demandas. Estas demandas son invisibles, son implícitas. Otra propiedad es que diferencia y desarrolla sus funciones mediante subsistemas. Cada individuo pertenece a distintos subsistemas, en cada uno con diferentes niveles de poder y aprende habilidades diferenciadas. En este sentido, daba el ejemplo anterior que la mujer como madre tiene determinado nivel de poder y determinadas habilidades dentro de la familia que es distinto a como pareja que tiene otro tipo de habilidades y otro nivel de poder, ¿sí? Igual que el hombre en el caso de ser padre o de ser pareja. Los límites de un sistema implican reglas. Las reglas definen quiénes participan dentro del sistema familiar y de qué modo participan, protegiendo la diferenciación del sistema. Esto lo vamos a ver más adelante porque determina lo que es saludable de lo que no es saludable. Para el funcionamiento familiar saludable, los límites de los subsistemas deben ser claros, precisos y que permitan las relaciones con otros subsistemas sin confundirse con ellos.
A subsistema nos referimos al subsistema filial, al subsistema de la pareja parental, al subsistema fraterno. Los límites determinan estas formas de interacción de la estructura familiar, al interior del sistema y al exterior del sistema. Al interior del sistema familiar, entre estos subsistemas que decía anteriormente, individual, conyugal, parental y fraterno, pueden ser de tres tipos. Puede haber límites claros, que sería lo más saludable, donde las reglas de interacción son precisas. Cómo interactuar el subsistema parental con el subsistema filial, ¿sí? Por dar un ejemplo. Puede haber casos en que los límites son difusos, donde hay reglas de interacción imprecisas y los miembros son muy dependientes entre sí, lo que se llama familia aglutinadas, donde hay una difusión o donde todos los miembros familiares conocen sobre temas de intimidad, por ejemplo el subsistema filial o el de los niños, conocen sobre temáticas de adultos que no tendrían por qué conocerlas, ¿sí? O viceversa. Esto puede verse que no sería saludable en determinadas etapas evolutivas, tanto de los niños como de la pareja. O también puede haber límites rígidos entre los subsistemas, donde las interacciones entre los miembros son muy independientes, que son las familias desligadas. Que sería esto, donde los miembros de la familia desconocen o mantienen una independencia que sería extrema y que no sería sana en el sentido de contenerse mutuamente. Y los límites al exterior del sistema, ¿qué quiere decir esto? Las reglas de interacción de una familia con otras familias, ¿sí? Sobre todo con las familias de origen. ¿Cuánto las familias de origen de cada miembro de la pareja se incluyen o no, o invaden o no, en algunos casos menos saludables, al sistema familiar? No debería invadirlo, ¿sí? Si están claros, si los límites están claros. Característica de una estructura familiar disfuncional, que sería ya algo del orden de lo que no es esperable. Límites difusos, como decía anteriormente, o rígidos, al interior o al exterior del sistema. La jerarquía, que sería el miembro de mayor poder de la familia, no sería compartida en el subsistema parental, sino que la tendrían, por ejemplo, un papá o una mamá con un hijo y el padre queda periférico a esto, lo cual no sería saludable. La presencia del hijo parental, que sería aquel hijo que asume el rol de padre o madre. La centralidad negativa, que es la centralidad refiere al miembro de la familia en el cual gira la mayor parte de interacciones familiares y sería negativa porque giran alrededor de esta figura por cualidades negativas, no por cualidades positivas, ¿sí? Y las coaliciones, que serían una unión entre miembros de la familia en contra de otro para dañar. Y también la presencia de algún miembro periférico sería un funcionamiento disfuncional, ¿sí? Donde un miembro queda por fuera del sistema familiar, ¿sí? Esta estructura posibilitaría la presencia de un síntoma en alguno de los miembros de la familia. La familia se desarrolla en distintos tipos de etapas. Cada etapa implica un grado de crisis en el sistema familiar, en los límites que desarrollaba anteriormente, provocando transformaciones tanto en el sistema mismo familiar como en cada uno de los miembros. Cada etapa requiere a su vez una reestructuración, nuevas reglas de interacción, y el estancamiento en una etapa también es un signo de disfuncionalidad familiar y manifestaciones sintomáticas, ¿sí? Es decir, que una familia funcione con los mismos límites cuando los niños son pequeños o a cuando los niños son mayores o los hijos ya son mayores y adultos y deben independizarse de esta familia, ¿sí? Si siguen funcionando como niños pequeños, como una familia con niños pequeños, esto se denomina estancamiento y sería un síntoma de disfuncionalidad. Esto también se observa, por ejemplo, en la adolescencia. ¿Qué etapas del ciclo vital familiar describen los autores? Minuchin describe la formación de la pareja con hijos pequeños, la familia con hijos en edad escolar o adolescentes y la familia con hijos adultos. Halley es otro autor, también de orientación sistémica familiar, describe otras 6 etapas, que sería la etapa del galanteo, el matrimonio, el nacimiento de hijos y el trato con ellos apenas nacen, las dificultades matrimoniales del periodo intermedio, el destete de los padres, que sería el síndrome vacío, y el retiro de la vida activa y de la vejez. Están organizadas las etapas para hacer como una simultaneidad o el parecido entre el desarrollo de los autores de cada una de las etapas.
La etapa de intimidad, que es la primera, que se basa en la constitución del subsistema conyugal. ¿Qué quiere decir esto? La unión de dos adultos con la intención expresa de constituir una familia. ¿Cuáles son las tareas que deben hacer en esta etapa esta pareja de adultos que tiene esta intención expresa? Conformar los límites ante los otros sistemas. Por ejemplo, la separación de las familias de origen de cada uno de la pareja y la aceptación de la familia del cónyuge o de la pareja, ¿sí? Que también implica un proceso progresivo y una crisis, ¿sí? Crisis con la familia de origen de cada uno de sus miembros y también de la de un miembro con la familia de origen de su pareja. Nuevos roles como pareja, es decir, darse la identidad de marido o de mujer o de hombre o mujer en esta pareja, que necesariamente implica que cada cónyuge confirme al otro, cada uno de los miembros de la pareja confirme al otro como hombre y como mujer adulto o como su pareja, dando un sentido de identidad de pareja. El sentido de unidad entre dos, que es coordinar las costumbres entre ellos, creándose una trama de demandas, ¿sí? Lo que cada uno espera del otro, ¿sí? Que no es expreso muchas veces, sino que es implícito. Y el planteamiento de una familia, que eso implica, bueno, replantearse a nivel de proyectos personales, de proyectos como pareja y de la economía familiar, si tener hijos o no. La segunda etapa es la etapa de nacimiento y crianza inicial de los hijos, que es donde nace la triada. En esta etapa emerge el subsistema parental, que implica requerimientos de paternidad y maternidad, no solamente como hombre y mujer que conforman una pareja, sino ahora como padre y como madre. Implica cambios irreversibles implicando una crisis. ¿Cuáles son las tareas? Un hijo confiere una nueva identidad. La experiencia de hacer algo en común, nuevo y que pertenezca a ellos, implica también menos tiempo para la pareja y en este sentido tienen que reestructurarse. La nueva identidad de padre y madre que se deben conferir entre ellos en la pareja, permitirse uno al otro el cuidado de los hijos, y lo que son la crianza, organizar lo que es la crianza de los hijos, las tareas, la economía del hogar, las tareas cotidianas que deben realizarse. ¿Qué riesgos existen? Riesgos en el sentido de lo que no es esperable en esta etapa. Que uno de los cónyuges establezca un nuevo subsistema con el hijo muy cerrado y rígido que no permite la interferencia de otra persona. Por ejemplo, la madre con el niño o el padre con el niño y deja excluida o excluido al padre o a la madre. En este caso no sería saludable para el niño principalmente ni para ninguno de los dos adultos. Si los conflictos como pareja no están resueltos, se desplazan a la crianza de los hijos. Entonces queda confuso estos conflictos ahora los roles de padre y madre con el niño en el medio. Y otro de los riesgos es la familia de origen, que sería importante que sean una ayuda, ejerciendo sus funciones de abuelo, pero que a veces el problema es que asumen funciones parentales inhabilitando a los adultos que son los progenitores del niño. La tercera etapa es la etapa educacional de los hijos en edad escolar. En esta etapa lo importante es el ejercicio de la autoridad, que exige énfasis en lo que es establecer límites, el límite al niño, las normas al niño como un acto afectivo de cuidado, no en el sentido de autoritarismo, sino de autoridad como un acto afectivo de cuidado. En esta etapa es muy importante el subsistema fraterno entre los hermanos, ya que es el primer lugar, espacio donde los niños experimentan relaciones con iguales, que después se socializan con otros niños. Los límites del subsistema fraterno deben proteger de la interferencia adulta, ¿sí? Es decir, no que los adultos no sepan nada, no en este extremo, sino de que tengan su nivel de intimidad, de confianza y de compartir actividades donde los adultos van a tener que ir facilitando mayor autonomía. Es importante el equilibrio en esta etapa entre la capacidad de aceptar normas externas, por ejemplo, cuando los niños están en la escuela y traen normas que son de la escuela, constituyéndose en normas internas de la familia, ¿sí? Rigiendo el comportamiento personal y la adquisición de la autonomía progresiva para los niños. La siguiente, no, es la misma etapa, es la etapa de la adolescencia, también que está en la misma etapa, pero lo he marcado en un apartado para dar cuenta de la importancia de lo que es la etapa evolutiva de la adolescencia de los hijos para los padres y para el mismo hijo. La crisis evolutiva de la adolescencia implica crisis en los padres, en la adultez
media. Generalmente cuando los hijos están en la adolescencia, los padres se encuentran en lo que se llama la crisis de la adultez media. La crisis en los hijos y en los padres se da fundamentalmente ante la noción de irreversibilidad. Llegar a esa etapa da cuenta en los padres que hay que revisar temáticas, por ejemplo la temática de la pareja marital, la temática de lo profesional, de lo laboral y el cuidado de la generación anterior, es decir, de los padres, que ya son ancianos o que ya están en edad más avanzada y que implica cambios de generaciones o anticipan cambios de generación. Y el replanteo de límites del subsistema paterno, ya que en esta etapa evolutiva es importante la autonomía gradual de los hijos por la etapa de la adolescencia. ¿Qué tareas evolutivas los padres deben facilitar a sus hijos? Establecer relaciones nuevas con pares de ambos sexos, construir un rol social masculino-femenino, ayudarlos a aceptar la propia constitución física y el cuidado del cuerpo, alcanzar la independencia emocional respecto de los padres y otro adulto, no solamente la independencia económica, sino fundamentalmente la independencia emocional, una va acompañando a la otra, y la elección vocacional. Los hijos a su vez necesitan en esta etapa figuras de contención que los protejan de sus propios miedos e impulsos. La cuarta etapa, ahora sí, una nueva etapa, la familia con hijos adultos, lo que se llama tradicionalmente el nido vacío o el destete, son los hijos cuando realizan un pasaje exogámico, es decir, se independizan de la familia de origen conformando nuevas familias. En esta etapa hay sentimientos de pérdida en los padres coincidiendo con la etapa de la madurez de la pareja, sea la pérdida de los hijos adultos que se van de la casa como de pérdida de los propios padres que generalmente o fallecen o presentan enfermedades que van dando cuenta de mayor discapacidad en ellos. Para la pareja es una oportunidad para el reencuentro que dependerá también de la historia de la pareja y la interacción que hayan sostenido durante la crianza de los niños. La quinta etapa, que es la que desarrolla Haley, es el retiro de la vida activa y de la vejez. En este sentido, implica que la pareja debe mantenerse mutuamente a pesar de la declinación fisiológica. ¿Qué quiere decir esto? A pesar de los efectos que la edad va dejando en el cuerpo, va generando en el cuerpo y en el físico. El manejo de la pérdida del cónyuge, en muchos casos, es decir, cuando fallece la pareja, la preparación para la propia muerte, ya que la pérdida de la pareja implica también la pregunta hacia la propia muerte, y la revisión de la vida realizada o la vida que se ha experimentado y la integración a nivel psicológico, es decir, el sentido que se da a la vida. Las etapas desarrolladas dan cuenta de las crisis vitales de la familia, es decir, crisis vitales que son esperables en cierto grado que se desarrollen como un indicador de salud. Pero también las familias pueden atravesar crisis accidentales, que serían crisis que implican también una reestructuración de la familia, pero que son producto de situaciones vivenciadas por el azar. Por ejemplo, divorcio, pérdida de uno de los padres, pérdida precoz de la pareja, pérdida precoz del hijo, una pérdida laboral que hace una caída brusca del soporte económico, en alguno de los miembros, por ejemplo, enfermedades discapacitantes graves, intervenciones quirúrgicas graves, accidentes, mutilaciones, en el área ocupacional el despido, la suspensión de algún miembro, cambio de trabajo, pérdida del estatus social, económico y conflictos laborales. Otras crisis accidentales pueden ser catástrofes o migraciones o guerras que pueden suceder a nivel social ya. Ambas crisis, ambos tipos de crisis, tanto las vitales, que son las etapas del desarrollo, como las accidentales, implican una reestructuración de la familia, de los límites de la familia, de las normas, y también un desarrollo y una crisis personal de cada uno de sus miembros. Lo importante de diferenciar es que las crisis vitales son esperables. No por ser esperables, no implica que no genere algún grado de riesgo de sufrimiento, de padecimiento, ¿sí? Pero son esperables. Ahora vamos a ver cuáles son las funciones de la familia desde el área de psicología. La finalidad primordial que desarrollan los autores que han estudiado sobre la familia, en este caso Seufer y Leeds, refieren que la finalidad primordial es defender y preservar la vida. A esto se refieren porque cuando nace un niño,
que es lo que reproduce a la familia, socialmente y también psicológicamente reproduce a la familia. Cuando nace un niño, nace con un alto grado de indefensión fáctica, de dependencia absoluta para sobrevivir y una capacidad muy rudimentaria de percibir y calificar estímulos. En este sentido, en esta dependencia absoluta, la familia debe defender y cuidar a este niño que nace. Para ello, tiene dos objetivos. Uno interno, que es la protección de los miembros, sobre todo de los niños, la crianza, y otro objetivo que es externo, que es justamente la acomodación a la cultura y a la transmisión de esa cultura, que es la socialización. Para ello se organiza en un interjuego dinámico y diferenciado de subsistemas, que ya lo hemos visto anteriormente, con límites intergeneracionales y roles diferenciados entre sus miembros en interacción con la cultura y la sociedad. Para desarrollar otra de las funciones de la familia, he tomado a la autora Aurora Pérez, quien plantea que las funciones de la familia son la humanización, la individuación y la socialización. En este sentido, desarrolla lo que es la humanización, partiendo del concepto de familia como una matriz extrauterina, es decir, como el niño nace con un desvalimiento extremo, con una dependencia absoluta, la familia debe funcionar como una matriz uterina, pero ya justamente fuera del útero, es decir, una matriz extrauterina, pero que tiene que cumplir las mismas funciones, en principio, para este niño de dependencia absoluta, debe cumplir con las mismas funciones a nivel psicológico que él estaba cumpliendo el útero materno. ¿Qué quiere decir esto? Para la sobrevivencia del niño, una vez salido del útero, la familia establece una situación de continencia, de sostén, de suministro y equilibrio homeostático con el niño, similar en cuanto a funciones al útero materno. Esta experiencia va generando una humanización progresiva en el niño, es decir, va acuñando procesos a nivel de lo psíquico. La humanización del niño se produce en el intercambio con su medio, en este caso serían quienes funcionen como padres, ¿sí? Del interjuego entre las necesidades o pulsiones que llamamos nosotros del niño con el medio que lo contiene, el medio, que serían los padres, la familia extensa, va decodificando o intenta decodificar y contiene y va instalando de esta forma las bases del psiquismo temprano. Desde cualquier acción del niño, por ejemplo, si llora, ¿por qué llora? ¿Qué debo hacer? Estos son actos de decodificación y de contención del niño. Este vínculo primitivo, intenso, temprano, niño-adulto, actúa como un cordón umbilical en el sentido que transporta formas de resolver o también frustraciones afectivas, códigos, codificaciones, modelos para manejar la angustia y las tempranas ansiedades. Esta forma en que se dé este intercambio entre el niño y el medio que contiene va a ser matriz de vínculos posteriores. De la eficacia de esta contención dependerá el mantenimiento y la preservación de la salud. Si fracasa esta función de contención, se instalará las bases de una enfermedad mental o física, ¿sí? Y eventualmente la muerte o la locura en el caso de que no haya ningún tipo de función de contención ni de cuidado. La segunda función, que sería como matriz de individuación, refiere a la crianza de este niño desvalido, de dependencia absoluta, una relación asimétrica de dependencia tanto del contenido, que serían los niños, respecto a un continente, que serían los padres. En la estructura familiar están estos dos tipos de subsistemas. El contenido, que son los niños, que deben lograr o llegar a alcanzar a su individuación, es decir, la posesión de una estructuración psicológica que les sustente progresivamente el ejercicio de sus funciones autónomas, su autonomía. Y el continente, que sería la pareja parental o quien funcione como padres, que debe también facilitar la individuación de los niños, desarrollando las funciones de sostén físico y psíquico del contenido, es decir, de los niños, y también de sí mismos, es decir, es un sistema, los padres deben contener y autocontenerse. Y la tercera función de la familia es matriz de socialización. A esto se refiere que debe transmitir los roles sociales básicos y de la cultura, posibilitando el paso de una situación de dependencia infantil a independencia del adulto. La enseñanza de estos roles se van incorporando a la identidad, transmitiendo los valores tanto prescriptos como proscriptos de la sociedad.
así como los medios aceptables para lograr las metas. Ahora vamos a centrarnos en lo que es la función materna y la función paterna. Hemos visto anteriormente las funciones de la familia, ahora lo que es lo materno y lo paterno. Los autores hablan de función, los autores que han desarrollado esta temática hablan de función, no hablan de madre y padre concretamente, hablan de funciones. Esto refiere a que es una actividad, es una acción, una actividad particular que realiza una persona dentro de un sistema de personas, de relaciones con un fin determinado. Esta función, esta acción debe concretarse y personificarse, debe encarnarse. Las funciones parentales se expresan mediante roles en la familia y se caracterizan por su interdependencia, es decir, la función materna depende de la función paterna. ¿A qué me refiero con esto? Que la función materna, los autores clásicos son Winnicott y Spitz, que han desarrollado sobre esta temática, el concepto de función implica que no siempre es la progenitora la que va a ejercer la función materna. Puede ser también, por ejemplo, el padre el que realice una función materna en muchos casos, o una abuela o una tía. ¿Por qué? Porque la función materna implica eso, es una acción que posibilita un proceso más allá del individuo concreto que realice el cuidado materno. Puede ejercerla indistintamente todo aquel que tenga condiciones y disposición para cumplir con esta función materna. Esto explica por qué los niños que pierdan a sus progenitores conservan su salud, han sido contenidos, han sido cuidados por alguien que ha ejercido su función materna. Winnicott desarrolla el concepto de la madre suficientemente buena. ¿Qué quiere decir esto? Es aquella figura capaz de desarrollar un equilibrio entre la contención y decodificación de las necesidades del niño, pero que también puede frustrar al niño para generar y facilitar una gradual independencia. No solamente contiene, sino que también frustra en proporción adecuada, en un equilibrio, para facilitar que el niño pueda tolerar ciertas situaciones que va posteriormente a vivir y a tener que atravesar, que no son siempre gratificantes, sino que también frustrantes. Por eso, la madre suficientemente buena refiere a este equilibrio entre contener y entre frustrar. Y también refiere que esta figura debe tener una preocupación maternal primaria, es decir, una capacidad de identificarse con las necesidades del bebé y adaptarse a esas necesidades, tanto corporales como afectivas. En la función materna y el vínculo primordial, la función materna es muy significativa y la más importante en lo que refiere al desarrollo del vínculo primordial entiéndase por temprano. En los primeros tiempos el bebé está en un estado de dependencia absoluta y la figura materna conforma con él una unidad. El niño pasa el primer año de su vida dentro de un sistema cerrado llamado binomio, cuya estructura consiste en una figura materna y el lactante, ¿sí? Es un sistema totalmente cerrado, por eso se llama binomio, porque constituyen una unidad entre los dos. La función materna no es percibida por el niño en cuanto a entidad separada de él, sino que para él la figura materna le pertenece, forma parte de su conjunto de necesidades y de su satisfacción. La figura materna es aquella que sirve de intérprete a las fuerzas transmitidas por el medio, es decir, hacia el bebé. Y los sentimientos de la figura materna hacia un hijo, la actitud afectiva, es primordial durante los 3 primeros meses. Las experiencias del niño se limitan al afecto y es la actitud afectiva de esta figura materna, de quien se llama la madre, la que le sirve de orientación al aparato perceptivo. Es decir, la madre es la figura materna, la que generalmente se llama madre, pero que no puede ser la madre, entiéndase por progenitora muchas veces. Es esta figura la que va a filtrar los estímulos que vienen del exterior y se los va a decodificar y transmitir al niño, así como también decodifica las necesidades del niño. La función paterna, a diferencia de la función materna, presenta 2 tiempos, según la etapa evolutiva del niño y de la familia. La primera función que debe cumplir es sostener y posibilitar esta diada, ¿sí?, que veíamos anteriormente, esta relación simbiótica madre-hijo. Mientras la figura materna con el niño está estableciendo este primer vínculo,
este binomio, esta unidad, la figura paterna debe sostener y posibilitar esta unión estrecha, este vínculo primordial. Y en un segundo tiempo, la función paterna debe establecer un corte y un límite entre esta figura materna y el niño. ¿Por qué? Porque la relación simbiótica, es decir, este binomio, más de lo necesario, implica una muerte a nivel de lo psicológico del hijo, no la muerte concreta, sino a nivel emocional del hijo, ¿sí? Porque queda estrechamente dependiente de la figura materna. El padre, como alguien que lega un apellido en nuestro medio social y que debe ser escuchado y tomado en cuenta por la madre, es instaurado por ella. Es decir, es instaurado, la madre debe dar lugar a la función paterna, ¿sí? Ejerciendo su función paterna incorporada, y de ella depende, de esta figura materna depende, que el padre aparezca como representante de la ley, aceptando la autoridad y estableciendo el mensaje para el niño de que hay otras personas aparte de ella y él en el mundo. Cabe recalcar la importancia de esto, que no es solamente que haya una función, alguien que ejerza la función paterna, sino que también la figura materna debe facilitar la instauración de la función paterna en este segundo tiempo. La función paterna, entonces, en este segundo tiempo presentifica y representa lo que es la ley en la familia y organiza la trama vincular familiar, sobre todo a partir de lo que es la ley social fundamental, que es la prohibición del incesto, ¿sí? En este sentido, posibilita el ingreso del sujeto al orden de la cultura. Es decir, el mandato de la prohibición del incesto es evitar este vínculo de dependencia emocional estrecha, más de lo necesario, con la figura materna. Con esta prohibición del incesto, a nivel simbólico, normatiza los espacios de la familia, es decir, lo que es establece y diferencia lo que es la pareja parental, las cuestiones que son de adultos y las cuestiones donde los niños puedan participar o no. Para que esta ley haga marca y sea eficaz, es necesario no solamente que la función paterna haga un enunciado, ¿sí?, sino también que haya un acto de separación, ¿sí? En este sentido, conteniendo y limitando a la madre cuando invade espacios del niño, así como conteniendo y limitando al niño cuando invade espacios que tienen que ver con la pareja parental o con los adultos. Así, al ser representante de la ley, es epicentro crucial para la estructuración psíquica del niño, ya que permite la necesaria y saludable separación del binomio madre-hijo, introduciéndose de esta manera la condición humana necesaria para la subjetividad, ¿sí?, donde el niño sea uno y no un uno en dependencia absoluta con la figura materna, sino que sea él, que empiece a ser él o ella. Para finalizar la clase, he desarrollado qué implica cuando la trama familiar o cuando la familia no cumple con las funciones y genera lo que es la enfermedad a nivel de enfermedad desde psicología, desde salud mental, ¿sí? Cuando la trama familiar no alberga, no metaboliza, no transforma, las emociones y situaciones no son bien resueltas, la angustia actúa dentro de la unidad biológica del cuerpo de cada miembro como una noxa. Entonces la atmósfera familiar se intoxica y emerge la enfermedad. En uno de los miembros, en muchos, que la enfermedad nunca es física o psíquica exclusivamente, siempre incluye como unidad biológica, social y psicológica que somos, incluye ambas partes, ¿sí?, lo físico y lo psíquico, y compromete al individuo y a todos los miembros de la familia. Es decir, que cuando hay un miembro que no cuenta con salud mental o cuando presenta determinados trastornos, hay algo a nivel de los vínculos que también está sucediendo y que está perturbando la subjetividad de este miembro que está con un trastorno, padeciendo un trastorno. Se va perturbando el clima de salud y se instalan los que son patterns, modelos de enfermedad. Claro que esto va a depender del momento evolutivo en que se produzca, el momento evolutivo de la familia y del miembro de la familia. En este sentido, a mí me gustaría recalcar que el pediatra, por su función profesional, es el vector natural para observar elementos semiológicos de la familia y detectar factores de riesgo, teniendo en cuenta que la familia es estructurante en la salud de cada uno de sus miembros.
El pediatra tiene la particularidad, él o la pediatra tienen la particularidad de una relación médico-paciente que está mediada por los padres. Es decir, el pediatra es requerido cuando los padres codifican algo que para ellos es enfermedad, entonces hacen intervenir al profesional. Y la perdurabilidad del vínculo del pediatra con el paciente niño va a depender también de la relación que establezca con los padres. En este sentido, es importante remarcar que ningún pediatra atiende a un niño, sino que lo que atiende fundamentalmente es a una familia. Para valorar el riesgo familiar debemos tener en cuenta ciertas categorías. Primero, lo que es el riesgo natural de cada etapa del ciclo vital que hemos visto anteriormente, que cada etapa implica una crisis en la familia y en este sentido es un factor de riesgo, ¿sí? Un niño escolar que está ingresando en la etapa prepuberal o adolescente es un factor de riesgo por las características que hemos visto anteriormente. Y así una pareja que está por tener su primer hijo también es una etapa de riesgo en el sentido de cómo se reestructuran posteriormente a la crisis y lo que implica la irreversibilidad del nacimiento de un hijo y la constitución de una pareja a una triada. Y también hay otros riesgos que se podrían observar en la consulta según la semiología familiar, que es el origen, la constitución, la integración, la maduración y las perspectivas de las familias. ¿Qué serían estos elementos semiológicos? En el origen, por ejemplo, en las consultas poder observar, bueno, de dónde proviene la pareja parental, cómo fueron sus familias de origen, si hubo algún hecho traumático previamente, cómo fueron sus padres, qué experiencias tuvieron con sus padres, cómo se encuentra la relación afectiva entre ellos en el momento de la evaluación familiar. El segundo elemento semiológico es la constitución de la pareja, tener en cuenta cómo se constituyó esta pareja, cuánto tiempo lleva constituida, qué edades tenían al constituirse como pareja, qué edades tienen ahora, qué personalidades presentan, qué actividades desarrollan, cuántos hijos tienen, cómo están estos niños, qué términos afectivos se encuentran con ellos, ¿sí? Como para tener en cuenta algunos elementos e ir anticipando algún diagnóstico de lo que podría ser factores de riesgo para el niño. La integración de la familia, si existen ambos padres, si están vivos, si conviven ambos con sus hijos, si convive un solo padre, cuál de ellos y por qué, si la convivencia con ambos o con uno solo es inestable o es estable, cómo es la organización de la familia, cómo es el desempeño de los roles materno y paterno en relación con sus actitudes y con sus ocupaciones laborales, quién, cómo y de qué área se ocupa de sus hijos. Otro de los elementos semiológicos, el estado madurativo de la familia, si la pareja está bien consolidada o no, si está atravesando una de las etapas de crisis normales, cómo sobrelleva la pareja esta y otras situaciones de ansiedad, cómo asumen los logros de individualización de los niños, ¿sí? Cómo la familia o los padres van aceptando que los niños tengan mayor autonomía, si el duelo que significa lograr el crecimiento es abarcable o se equilibra todo lo que es la homeostasis familiar, por ejemplo un hijo adolescente, a qué mecanismo apela para reestructurar esta situación. Y las perspectivas que tienen los miembros sobre la familia, ¿sí? Las fantasías sobre con las que viven, cómo se proyectan a sí mismos hacia el futuro, qué valores jerarquizan y privilegian, qué esperan de sus hijos, qué les exigen, qué se exigen a sí mismos como padres, qué estilo de crianza prefieren, qué sistema de cuidados establecen y qué criterios de salud tienen y cómo lo aplican para los niños. Repito, estos elementos semiológicos son importantes de observar en la consulta, ¿sí? Sin llegar a hacer una valoración psicológica, sino para tener en cuenta, más que todo, factores de riesgo. Cuando hablamos de situaciones de riesgo, he determinado cuatro categorías, según la autora Aurora Pérez, que sería importante de transmitirlo para que lo tengan en cuenta. Un riesgo leve es cuando hay adecuados funcionamientos intrafamiliares y saludables resoluciones de conflictos. Y también cuando hay un desempeño sin dificultades significativas de lo que son las funciones materno y paternas, otorgando lugares y espacios para la pareja conyugal y cada uno de sus componentes. Un riesgo moderado se presenta cuando hay posibilidad de perturbaciones en los hábitos del niño, una enfermedad psicosomática y trastorno de socialización en el niño. ¿Cuándo vemos esto? Cuando hay dificultades para establecer límite en los vínculos.
son, por ejemplo, papás muy permisivos o muy rígidos y controladores o invasivos. Cuando los adultos no se han individualizado de sus familias de origen, o cuando los padres e hijos quedan en una situación de simetría, ante los conflictos se posicionan como rivales o aliados y no como padres e hijos con una saludable asimetría, que es lo que debe presentarse. Un riesgo severo que puede llevar a la posibilidad de alteraciones del crecimiento y desarrollo de los niños, a enfermedades psicosomáticas o a desequilibrio de hábitos y a casos de neurosis infantil, se observa cuando los adultos configuran vínculos conflictivos en los cuales se dirimen sus diferencias a través del niño. El niño queda mediando situaciones conflictivas de adultos. Los adultos con historias personales de padecimiento de situaciones traumáticas, por ejemplo, pérdidas tempranas de quienes fueron sus figuras continente, enfermedades graves del mismo adulto o de algún familiar cercano. Y el riesgo máximo, que es el que lleva a el que se presenta cuando hay un fracaso de todas las funciones familiares que hemos visto anteriormente, materna y paterna, y la ausencia de un adulto responsable continente del niño. En estos casos se observan la posibilidad de psicosis tempranas, de autismo, de detención del desarrollo en todas las áreas y de enfermedad psicosomática grave. En estos casos vemos vínculos con una desconexión con respecto a las necesidades del niño, ¿sí? Vínculos disfuncionales o ausencia de vínculos, ya sea por exceso o por defecto. Por exceso, por ejemplo, casos donde se satisfacen una no necesidad, sino que muchas veces lo que se satisface es una necesidad del adulto y no del niño. O padres que son adultos que han procreado hijos, pero que no están en condiciones de cumplir lo que anteriormente veíamos como funciones materna y paterna, ¿sí? Estos serían 4 categorías importantes de tener en cuenta en la valoración del riesgo según los elementos de la semiología familiar que anteriormente desarrollé, ¿sí? Bueno, finalmente facilito la bibliografía tomada y agradezco la invitación para desarrollar la clase.